Si se tomaran las medidas económicas que ustedes sugieren, ¿en qué plazo nosotros comenzaríamos a percibir que abandonamos la crisis? Si se toman las medidas económicas adecuadas que hemos señalado, pensamos que en un mediano plazo, 2 o 3 años, este país puede enrumbarse en un camino de estabilidad económica y de mejora para las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, puede abatirse la inflación, puede reducirse significativamente la inflación y eso se traducirá en que el salario mínimo, el monto de las pensiones puede alcanzar para que los ciudadanos puedan adquirir la cesta básica de alimentos y satisfacer sus necesidades. El tema de la escasez puede corregirse, puede acabarse con esa vergonzosa situación de colas interminables para adquirir alimentos básicos. Pero en 2 o 3 años, una vez que se implementen las medidas. Una vez que se implementen las medidas, porque hay un elemento muy importante que quiero dejar como reflexión, y es el siguiente: crear confianza. Esa es una palabra clave. El próximo gobierno, quien tome decisiones, tiene que crear confianza en los inversionistas, crear confianza en las empresas, crear confianza en los trabajadores, en los consumidores. ¿Por qué usted habla del próximo gobierno? ¿Acaso este gobierno no puede tomar rectificación económica y crear confianza? Bueno, la respuesta que ha dado el jefe del gobierno, Maduro, es que van a continuar profundizando su proyecto económico. Y esa es una noticia muy lamentable. Vía Twitter nos plantea nuestro televidente Rafael Loreto. Explíquele a los televidentes qué le afecta más al venezolano, la devaluación de la moneda o el aumento de la gasolina. Sin duda alguna que la devaluación de la moneda, porque, un ejemplo, la devaluación que hizo el gobierno el año pasado, en febrero, fue de 46.5%, y eso se trasladó a los precios de los bienes y servicios que consumimos los venezolanos. Wilmer Ocariz, ¿cuál sería el camino menos traumático para superar la crisis económica venezolana? El camino menos traumático para superar la crisis es poner orden en las cuentas fiscales, es poner orden en el manejo de la principal empresa petrolera que tiene Venezuela, que es PDVSA. Cipriano Heredia, el gobierno aplica paliativos cuando está contra la pared, pero no cambiará la orientación económica porque es procomunista. ¿Esto es así? Bueno, la experiencia demuestra que cuando hay una situación de mucha tensión política, el gobierno anuncia su disposición a producir cambios, pero sin embargo los cambios de fondo no se producen. Kenny Hidalgo, y esta pregunta yo voy a aprovecharla. ¿Liberar el dólar sería una opción para eliminar la inflación? No, de ninguna manera. Liberar el dólar. Bueno, liberar el dólar en una primera fase puede tener un impacto sobre la inflación. Y eso hay que ser muy honesto en reconocerlo. Pero puede ir progresivamente estabilizando la inflación. ¿Cómo se evita, y aquí es donde viene mi complemento a la pregunta, que aquellos especuladores de oficio que digan, bueno, tengo suficiente músculo financiero para intervenir en el mercado cambiario, no hagan su negocio con un dólar liberado? Y entonces, claro, dicen, mientras más caro sea el dólar, más dinero gano. ¿Dónde está el punto medio donde tú liberes el dólar, pero también evitas que esos factores externos que tienen un interés especulativo hagan su agosto en detrimento de la gente? Es que el elemento especulativo surge porque se crean unos incentivos muy perversos cuando la diferencia entre el precio del dólar oficial es muy bajo comparado con el precio del mercado paralelo. Norelis de Caserta, el dinero que nos gastamos los viajeros es nuestro y lo pagamos. El que se gasta el gobierno de la nación, ¿quién lo pagará? Precisamente, eso lo comentaba yo la semana pasada, porque el ministro Ramírez dice, bueno, nos gastamos, pero la gente no pagó por esos dólares. Así es, así es. El dinero que pagamos, quienes viajamos, lo pagamos los venezolanos, mientras que el gobierno puede disponer con absoluta discreción y falta de transparencia el uso de todas las reservas internacionales del país. Alex Vallenilla plantea un tema que es recurrente. Si se tuviera que dolarizar la economía, ¿qué ventajas y desventajas tendríamos? Bueno, este es un tema mucho más complejo que podría meritar un programa. Pero en pocas palabras, diferente. En titulares. Sí, en pocas palabras, dolarizar la economía tiene una dificultad, y es que
amarra al Banco Central de Venezuela para que pueda hacer política monetaria, pues porque todas las transacciones estarían dadas en esa moneda o en esa divisa. Esta pregunta me sirve porque yo lo consideré récord Guinness. Luis Maestre, ¿qué opinión le merece al entrevistado que el BCB, donde usted trabajó, no haya actualizado su información en la web? Y lo vimos como en diciembre publicaron un mes tarde la información de noviembre y se adelantaron a la información de diciembre sin que hubiera terminado diciembre. Muy grave. De hecho, un grupo de economistas nos dirigimos al directorio y al presidente del Banco Central de Venezuela solicitando que publicara la cifra de inflación y de escasez del mes de noviembre y del mes de diciembre. Y esto es muy grave porque crea precisamente mucha desconfianza sobre la credibilidad de las estadísticas económicas. José Gregorio, y las aerolíneas, los precios de los pasajes a Nueva York, por ejemplo, salen en 50.000 bolívares fuertes. Esto me parece una locura. Bueno, eso está asociado con todo el tema de la distorsión cambiaria, a lo cual se suma el hecho de que Cadivi tiene unas obligaciones con las empresas, con las líneas aéreas, de alrededor de 3.500 millones de dólares. Lo que hay que hacer es dejar de subsidiar la gasolina. Ramírez dice que esto nos cuesta 12.500 millones de dólares anuales. Si esto es así, hay que dejar de subsidiar la gasolina. ¿Y en cuánto debería estar un litro de gasolina? Yo diría que primero hay que cortar toda esa ayuda, esas donaciones esa ayuda generosas. Bueno, miles y miles de millones de dólares. Hay un estimado en un trabajo que, por cierto, presentó la MUC al país, de que son alrededor de 70.000 millones de dólares. Nancy Acaut, el gobierno solo da señales de rectificación cuando se acerca una elección. Al ganarlas vuelven a su control férreo, como no hay elecciones a la vista. Como no hay elecciones a la vista, alguien pudiera pensar que el gobierno tenga una disposición genuina, verdadera, de rectificar. Pero no es así, porque ya lo ha manifestado Maduro, de que no van a renunciar a continuar ejecutando el proyecto político conocido con la etiqueta de socialismo del siglo XXI. Rafael Loreto, con la política externa que tiene el gobierno sembrando el petróleo en toda América Latina, ¿no destruye la economía del país? Claro, por supuesto, porque es una política que sacrifica recursos de divisa a Venezuela. Hay demasiada burocracia y cargos en el gobierno. A nivel nacional deberían reducir los gastos para recuperar el flujo de dinero. Este es uno de los grandes problemas precisamente generados por la política económica errada del gobierno, que se ha producido una hipertrofia, un sobredimensionamiento del Estado venezolano. Para poner un solo ejemplo, en el año 98 la nómina pública era alrededor de 1.200.000 trabajadores. Hoy la nómina pública es de 2.700.000 trabajadores. Suspender Cadivi es para ocultar las empresas de maletín. ¿Quién investigará ese robo? Se preguntan. Bueno, es una muy buena pregunta, porque mientras el gobierno está señalando que los viajeros han sido responsables de una merma en las divisas, resulta que el propio ministro de Finanzas, para entonces Giordani, denunció que 25 mil millones de dólares fueron otorgados a empresas de maletín. Se me acabó el tiempo. Una última inquietud. Si no se implementan las medidas de correctivo que ustedes sugieren o solicitan al gobierno, ¿qué vamos a vivir y a dónde vamos a llegar? Si no se instrumenta un cambio de rumbo, podemos ir hacia una crisis de mayores dimensiones. ¿Qué puede ser más crítico? Con una tasa de inflación que puede ser muy superior a la que ya tuvimos el año pasado, de 56.2%. Podemos ir hacia una situación de escasez mucho más grave. Y esta es una opinión personal que voy a dar. Creo que el país entró en un proceso de colapso económico. Y si no se toman las medidas adecuadas, vamos hacia una situación de mayor ruina económica y de mayor empobrecimiento en Venezuela.